Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical para Adultos. Es grato para mí saludarlos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo, animándoles a seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesús. La lección para el día de hoy, la segunda venida de Cristo. La verdad central de esta lección, Jesucristo regresará victorioso sobre todo el mal. El versículo clave: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. El fundamento bíblico de esta lección, Apocalipsis capítulo 19, desde su versículo 11 al 21, capítulo 20, versículo 1 al 6. En la introducción, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. En el arrebatamiento, Cristo aparece en el cielo, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En la segunda venida, Cristo vendrá a la tierra, dice Zacarías capítulo 14, versículo 4, en donde Él pondrá sus pies en el monte de los olivos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 14, nos dice que la iglesia seguirá al Señor Jesucristo en su segunda venida. Este tema nos recuerda algunas verdades claves. La primera verdad: el mal algún día llegará a su fin y la justicia prevalecerá. La segunda verdad: Cristo saldrá victorioso sobre todos sus enemigos. Son aquellos que se oponen a Cristo, se oponen al pueblo de Cristo, se oponen a todo. Entonces, Cristo saldrá victorioso sobre todos estos enemigos. La tercera verdad: todo ser humano debe elegir un lado en esta lucha. La mejor decisión es elegir a Jesucristo en esta lucha, y no al enemigo, sino a Jesucristo, porque Él vencerá y nosotros también triunfaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La otra verdad: los seguidores de Cristo deben declarar su victoria a los que no han oído del Evangelio del Señor. En la primera parte de esta lección, Cristo regresa triunfante. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. El versículo 11 nos describe la culminación de la lucha entre Dios y Satanás, entre los santos y los seguidores de la bestia al final de la gran tribulación, porque todos estos eventos se van a dar al final de la gran tribulación. Juan vio el cielo abierto, según versículo 11, y a un jinete sentado sobre un caballo blanco. El nombre de este jinete, del caballo blanco, es Fiel y Verdadero, y esto se refiere exclusivamente al Señor Jesucristo. El jinete viene en justicia a juzgar y para hacer la guerra, el guerrero victorioso, nuestro Señor Jesucristo. Veamos la descripción de este jinete en el versículo 12 y 13. Sus ojos como llama de fuego. Cuando dice sus ojos como llama de fuego, es que Él lo mira todo y mira el interior de nuestra vida. Podemos decir que delante del Señor estamos totalmente descubiertos. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros sentimientos y Él conoce nuestras acciones. Sus ojos como llama de fuego. La otra descripción de este jinete: tiene muchas diademas en su cabeza. Las diademas son las coronas de reino.
También la tercera descripción, un nombre escrito que ninguno conoce sino Él. Eso demuestra que ese nombre es único. La otra descripción del jinete, vestido de ropas manchadas de sangre, puede ser de su propio sacrificio o la sangre de sus enemigos. A eso, esta descripción se refiere precisamente a esto, vestido de ropa manchada de sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y en Juan capítulo 1, versículo 1, nos habla también de la existencia del Verbo divino, es el Dios eterno. Lo mismo el versículo 14, los discípulos testifican de este Verbo de Dios. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. También, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, ellos testifican del Verbo de Dios que vino a esta tierra. Pero esa es la descripción del jinete. Su nombre es el Verbo de Dios. Los grandes ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y limpio, acompañan al Señor, tal como lo vimos en la introducción, Apocalipsis capítulo 19, su versículo 14. La palabra dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Recuérdese que ellos son dignos, dice Apocalipsis capítulo 3, de ser vestidos de lino limpio y resplandeciente. Dice versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En la aplicación de esta primera parte es que la visión de Juan nos da la esperanza de que los poderes malvados de este mundo pueden ser resistidos. Por eso la Biblia nos habla de someternos a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. También nos dice que su condena ya es segura. El diablo y los poderes malvados, su condena ya está establecida, ya está determinada. Lo que usted y yo tenemos que hacer es permanecer fieles a Cristo. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. En la segunda parte de esta lección, Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 al 18. Juan describe al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, listo para la guerra, versículo 15 y 16. Ahí nos dice que de su boca sale una espada aguda. Esta es la espada de justicia. También nos describe al Señor Jesucristo que reinará con vara de hierro. También Él pisa el lagar con fiereza de la ira de Dios. Recuérdense que el lagar es donde se producían los mejores vinos, el fruto de la vid, el fruto de la uva, era pisado en los lagares para que saliera el mejor vino. Pero ahora el Señor pisa el lagar, tomando ese ejemplo, esa figura, con fiereza de la ira de Dios, para destrucción. El nombre en su vestidura y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Un ángel emite una invitación inusual a la gran cena de Dios. Versículo 17 de Apocalipsis, capítulo 19, nos dice la palabra del Señor. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Esta invitación
a la gran cena de Dios simboliza un juicio completo, en donde las aves tendrán suficiente comida. Esta cena es exactamente opuesta a la cena de las bodas del Cordero. En la cena de las bodas del Cordero son invitados los siervos, o sea, la iglesia del Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y se les ordena también alabarle. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que en la cena de bodas del Cordero son invitados la iglesia, los siervos de Dios, y se les ordenó alabarle. Pero en la gran cena de Dios, los invitados exclusivamente son las aves carroñeras. ¿Para qué? Para devorar la carne de los enemigos derrotados por el Cordero. Veamos, esta gran cena de Dios tiene el siguiente menú. El menú para estas aves carroñeras, el menú especial, usted sabe, el menú es el que muchas veces nos presentan en un restaurante o comedor para escoger la comida que nosotros queramos disfrutar. Pero en este caso, las aves en esta gran cena de Dios tienen el siguiente menú: carne de reyes, generales fuertes. El segundo menú, carne de caballos y jinetes. El tercer menú, carnes de todos los pueblos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Una profecía en Ezequiel es paralela a la visión de Juan aquí. Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 29, que usted puede leer detenidamente en casa. La aplicación de esta segunda parte de esta lección es que la visión de Juan nos motiva a examinar nuestro corazón, a considerar si estamos intimidados o tentados por los poderes oscuros de este mundo. Mire cómo está nuestro mundo el día de hoy. Hay crisis política, hay crisis moral, hay crisis espiritual. Los poderes oscuros de este mundo están tratando de provocar cosas malas, orientar a nuestra generación a cosas horribles, como es el caso de promover una agenda en donde se pide los derechos de los homosexuales exclusivamente, también aprobar leyes de casarse hombre con hombre, mujer con mujer y humanos con animales. Los poderes oscuros de este mundo están tratando de intimidar o tentarnos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Renunciar al mal de este mundo, no ceder por nada del mundo, sino que continuar fieles al Señor siempre. En la tercera parte de esta lección, los enemigos de Cristo vencidos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21, capítulo 20, versículo 1 al 6. Los enemigos del Cordero son derrotados de manera rápida y decisiva. Ahí esto lo vemos desde el versículo 19 al 21 del capítulo 19 de Apocalipsis. Los enemigos se van a reunir para pelear contra el jinete del caballo blanco, o sea, para pelear con Cristo y su ejército, que es su iglesia, que va a venir con Cristo en segunda venida, al poner Jesucristo sus pies sobre el monte de los olivos, y la iglesia le seguirá, su ejército le seguirá. Los enemigos se van a reunir para pelear
contra el jinete del caballo blanco y su ejército. Los primeros enemigos que se enfrentan son la bestia y el falso profeta. Dice el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Acciones del falso profeta, porque aquí nos habla del falso profeta y la bestia. Pero veamos las acciones del falso profeta. Este hacía señales engañosas. De tal manera que al hacer esas señales engañosas, logró que muchos recibieran la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? El 666. Con señales engañosas, él logró que muchos fueran marcados con el sello de la bestia, el 666. Y no solamente eso, sino que con esas señales engañosas logró que adoraran la imagen de la bestia. Esta lucha satánica de exigir, de llevar a la gente con señales engañosas para adorarlo, esa ha sido siempre la lucha de siempre. El enemigo trata de exigir adoración, pero el único que tiene que ser adorado es nuestro Señor Jesucristo. Incluso Jesucristo tuvo que confrontar en la tentación al diablo mismo con la palabra. Entonces nosotros tenemos que fundamentarnos en la fe en Cristo y en la palabra de Dios para no ser engañados por el enemigo. Lamentablemente muchos son seducidos por el enemigo con señales engañosas y no entienden que lo que el enemigo trata es de engañar de esa manera para que la gente le rinda adoración. Pero al único que tenemos que adorar es a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Destino de la bestia y el falso profeta. ¿Cuál fue el destino? Fueron lanzados al lago de fuego. Nuestro destino no es ahí. El destino del diablo y su trinidad diabólica es ese destino, pero el destino de la humanidad, si acepta a Jesucristo, no es para allá. Por eso nosotros, la Biblia nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vale la pena estar firme en el Señor, vale la pena estar firme en su fe, vale la pena estar firme en la palabra de Dios para que nuestro destino no sea ahí. Los ejércitos de la tierra se enfrentan al juicio del jinete. Versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cuando nos habla de la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, se refiere a la palabra poderosa de Jesucristo. Recuérdese que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que la espada, que toda espada de dos filos. Así es que esa es la palabra poderosa. Quiere decir que Jesucristo va con el poder de la palabra, los ejércitos de la tierra serán muertos, enfrentarán al juicio del jinete por la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Un ángel desciende del cielo con la llave del pozo del abismo y una gran cadena. Capítulo 20, versículo 1 al 6. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 3, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 3. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo.
y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Este ángel abrió el abismo para liberar tormentosos demoníacos sobre la tierra. Pero ya en el versículo 1 y 2 nos dice, aquí en Apocalipsis capítulo 20, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No se necesitó de un gran ejército para prenderlo y atarlo. Simplemente un ángel. Mire dónde va a parar y dónde es el final de este enemigo que ha causado tanto daño. Será un ángel que lo va a prender y lo va a atar. En el versículo 3 nos dice que este ángel arrojó a Satanás al abismo, atado con la gran cadena, lo encerró y puso su sello sobre él, dice el versículo 3. Entonces, el Cordero reinará sin oposición durante 1 milenio. Vea el versículo 4 al 6 de Apocalipsis capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así es que en este milenio seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. El Cordero reinará sin oposición durante este tiempo. La aplicación de esta tercera parte de la lección. La visión de Juan nos alienta. Pero no solamente nos alienta, nos advierte del mal, del sufrimiento del juicio, y nos motiva a compartir las buenas nuevas del triunfo del Cordero con aquellos que necesitan la salvación. Discipulado y ministerio en acción. Las Escrituras dejan claro que Jesús vencerá todo mal. Esta gran victoria futura nos trae regocijo, pero también un desafío de enfrentar la oposición diaria. Hay que recordar que seguir el camino del mundo conduce a la destrucción. Debemos vivir cada día según el camino de Jesús y no conforme el camino del mundo. Hay que comprometernos a seguir a Jesús y reafirmar nuestro compromiso con Él. Esto es lo que podemos también decirle a los hermanos para que tengamos un compromiso determinado, que nada de este mundo nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. La frase final para ustedes: la vida comienza cuando Jesús se convierte en la razón de vivir. Que Dios me les bendiga, y en esta oportunidad quiero orar por mis hermanos en Cristo para ser fortalecidos ante todo esto que está pasando, y por aquellos que necesitan reconciliar o aceptar a Jesús como su Salvador personal. Padre Celestial, te pido que esta enseñanza sea de bendición, sea de fortaleza para mis hermanos, que en este tiempo tan difícil que vivimos nos trae esperanza y fortaleza, nos trae garantía de nuestro futuro,
Nuestro futuro es seguro con el Señor. No importa lo que pase en este tiempo, el Señor tiene el control de sus tiempos. En sus manos están nuestros tiempos. Así es que en Él estamos seguros. Solamente ayúdanos a serte fiel, Señor, todos los días de nuestra vida. Y te pido por mis hermanos siempre, suple toda necesidad material y económica. Señor, llena de salud la vida de cada uno de mis hermanos, que los que están postrados con una enfermedad y de este COVID-19, tu mano poderosa llegue ahí donde están nuestros hermanos y tú obres un milagro. Extiende tu mano poderosa y obra un milagro glorioso en la vida de mis hermanos. También te pido, Señor, que dé sabiduría para enfrentar todas las situaciones y todos los problemas personales de nuestros hermanos y las situaciones que nos rodean. Sobre todo que la presencia tuya del Espíritu Santo fortalezca la vida de mis hermanos. Mira por aquellos que vienen aceptando, reconciliando contigo, mi Señor. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa e inscribe su nombre en el libro de la vida. Séllalos como sinónimo de propiedad. Te pertenecemos ahora a ti. No pertenecemos al enemigo, te pertenecemos a ti, Señor. Y te pido que los ayudes para que ellos perseveren hasta el final y que nunca te den las espaldas. Te lo pido todo, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con la bendición del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Amén.